Amada iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros, mis amados hermanos. Ahora, hermanos, pues vamos por encima, pónganse cómodos, hermanos, en esta, hermanos, hermosa tarde, hermanos. Cálida, hermanos, tarde, ya se los fríos, parece que tantito nos perdonaron, hermanos, porque la mañana sí está, hermanos, bastante fresco, hermanos, este lugar. Y vamos, hermanos, vamos a continuar, decíamos, con el crecimiento, hermanos, espiritual, hermanos, de nosotros. Hermanos, decíamos, vamos a ver una serie de temas entre los cuales vamos, hermanos, a recordar qué nos hace, hermanos, iglesia de Dios, qué nos hace, hermanos, especiales. Hay un canto, hermanos, que está en las carpelosidades generales, número 25, que lleva por título. Gracias, no lo cantaron bien, gracias, ¿verdad? No, José dijo, se la canto completa hasta con coro, ¿verdad? Hay una iglesia preciosa y esta es la iglesia de Dios. Y mis amados hermanos, ¿qué nos hace a nosotros, iglesia de Dios? ¿Qué nos hace el cuerpo de Cristo, hermanos? Ese especial tesoro, lo que dice, hermanos, Apocalipsis capítulo número 14, que tenemos, hermanos, los mandamientos de Dios y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que nosotros, hermanos, guardamos la bendita voluntad de nuestro Padre, hermanos, celestial, lo que, hermanos, el camino, la senda antigua, que, hermanos, Dios ha puesto de toda la vida. Y, hermanos, si estamos diciendo, hermanos, nuestra fe está básicamente, hermanos, expuesta en 39 puntos principales. Hermanos jóvenes, que siguen sentados atrás, ¿verdad? Nos van a comer, nos tratemos hasta el combo y, ¿verdad? Ahorita en la tarde. Bien, hermanos, ¿cuál es, hermanos jóvenes, el punto de fe en el que nos quedamos? ¿En qué punto de fe nos quedamos? ¿Cuál fue el último punto de fe que estudiamos? El 3, correcto, ¿va? Que es nuestro Señor, que es el unigénito, primogénito Hijo de Dios, el principio de la creación de Dios, mis amados hermanos. Bien, ahora, pregunta ahora, mis hermanos jóvenes de aquí adelante, ¿verdad? Hermanos jóvenes de la parte, hermanos de aquí adelante, porque hermanos de atrás ya participaron, ¿verdad? Hermanos de aquí adelante. De acuerdo a la lógica, si vamos hablando de que el punto de fe número 1 es la Biblia, porque ahí está basada toda nuestra fe en este libro sagrado, el punto de fe número 2 es nuestro Dios como el Ser Supremo, el Todopoderoso, el Gran Yo Soy. El punto de fe número 3 es Jesucristo, su Hijo, el primogénito. Hermanos jóvenes, bajo esta temática, bajo esta lógica, ¿cuál creen ustedes que sería el punto de fe número 4? Correcto, gracias, hermanita, correcto. Es el Espíritu Santo. Vamos a hablar en esta tarde del Paráclito. ¿Les parece bien, hermanos? El Paráclito. Paráclito, hermanos, es en griego. Es el Consolador, hermanos. Como hace referencia al Nuevo Testamento, hermanos, al Espíritu Santo, es el Paráclito o Consolador o Consejero, hermanos. Es la palabra griega, referencia al Espíritu Santo. Bien, vamos a hablar de este, hermanos, de este personaje, de este ser, por decirlo de alguna manera, porque es un espíritu. Y dice el punto de fe de la siguiente manera, hermanos, para que veamos en qué es lo que creemos como iglesia. Si alguien no está de acuerdo con lo que voy a leer, con toda confianza levante su mano, ¿sí, hermanos? Y para poder levantar su mano hay que poner atención a lo que vamos a leer, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: creemos que el Espíritu Santo, también conocido como el Santo Paráclito, es el consolador prometido por el Señor Jesucristo, que reside en el corazón de los que diligentemente le buscan. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad y a la justicia. También nos ayuda para poder atestiguar de Él. Su presencia se manifiesta tanto en palabra como en los frutos del Espíritu. Y cuando se guardan los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? A ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Todos? Sí. Ahí van los jóvenes, ¿qué dije? No se preocupen. ¿Qué dije? Porque estamos de acuerdo, hermanos. Yo los vi, no, pero seguros, qué bueno, hermanos, qué bueno. ¿Qué dije? Creemos que el Espíritu Santo, conocido como, ¿qué, hermanos? Como el Santo Paráclito, ¿no, hermanos? Es el enviado por nuestro Señor Jesucristo, ¿no, hermanos? Ese guía enviado, hermanos, enviado por nuestro Dios a través de la manifestación de Jesucristo. Él es el que nos guía, nos aconseja, nos enseña, ¿o no, hermanos? Nos apoya a través de los frutos del Espíritu. Él inspiró las Sagradas Escrituras y Él reside en los corazones de ¿quiénes?
de aquellos que obedecen a Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto, mis hermanos, básicamente, hermanos, es lo que creemos. Vamos, hermanos, a verlo ahora a través, hermanos, de las Sagradas Escrituras. Dice segunda carta del apóstol Pedro, pregunta. Que sí, la mejor manera de aprender, hermanos. A través de las preguntas, ¿sí, hermanos? ¿Por qué crees que los maestros, después de cada semestre o bimestre, lo que sea, hermanos, hacen exámenes? Exacto, ¿no, hermanos? Y para corroborar el conocimiento, hermanos, para ratificar el conocimiento. Bien. Pregunta para mis hermanas. ¿Desde cuándo existe el Espíritu Santo? ¿De cuándo? Desde antes, claro, desde antes de la creación. ¿Qué creación? Exacto, ¿ah? La creación física, ¿verdad? La misma pasada, hay dos creaciones. Muchas gracias, mis amadas hermanas. Es correcto, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, ya existía. De hecho, mis amados hermanos, dice la Escritura que el Espíritu de Dios en la creación se movía sobre de las aguas. ¿Sí lo han leído, hermanos? ¿De Génesis 1? Dice, creo que un día, recuerdo cuando andaba con los niños. Sí, hermanos, sí, que todos los hermanos. Dice, hermanos, que ahí andaban manos moviéndose. Por eso, hermanos, cuando Dios dice, hagamos, hermanos, dentro de los personajes que estaban muy cercanos a Él, era nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso dice el libro de los Salmos, que Dios está en las alturas y acá bajo sus brazos eternos, hermanos. Y cuando el salmista habla en sentido figurado, diciendo que Dios tiene sus brazos eternos, entendemos, hermanos, que esos brazos son los que, ¿para qué sirven los brazos, hermanos? Para hacer cosas, ¿verdad? Y entonces, hermanos, entendemos que si Dios está arriba y sus brazos eternos, hermanos, abajo, ¿quiénes son los que colaboran directamente con Dios? Uno es Cristo, y hermano Edgar, y el otro es el Espíritu Santo. ¿Desde cuándo, hermanos jóvenes? Otra vez a los de acá atrás. Bueno, jóvenes, están acá atrás. Los invitamos a que pasen aquí al frente cuando gusten. Esta es su casa, con toda confianza. Bueno, jóvenes. ¿Desde cuándo y de qué forma ha trabajado el Espíritu Santo? ¿No? Muy bien. Mis hermanos de este lado. ¿Desde cuándo ha trabajado el Espíritu Santo y de qué forma? ¿No? Mis hermanos de este lado, jóvenes. ¿Desde cuándo y cómo ha trabajado el Espíritu Santo? Recordemos, hermanos, que todos los seres espirituales han tenido una función. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Han tenido una función. Todos los seres espirituales han trabajado. Lo dijimos, hermanos, desde un principio, el Espíritu Santo, hermanos, estuvo desde la creación espiritual. ¿Estamos bien? Dios crea a Jesucristo. Creemos que Dios después crea al Espíritu Santo como su otro brazo eterno. Y después viene la creación de los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, hermanos. Y después de esta creación, también el Espíritu Santo, hermanos, estuvo colaborando. ¿Dónde, hermanos? Lo vimos en Génesis capítulo 9, hermanos. Dice que el Espíritu se movía sobre la haz de las aguas. Ahí estaba en la creación con nuestro Dios, hermanos. Después, el Espíritu Santo, hermanos, estuvo colaborando directamente con los hombres. Sabemos, hermanos, que los ángeles, hermanos, que hermanos, tal cual, ángeles mensajeros, hermanos, eran los que llevaban los mensajes de Dios para con los hombres. ¿Cuál era la función del Espíritu Santo? Mensajero, consejero, guía, conciencia. No, sí, hermanos, para que lo podamos entender, porque de repente nos confundimos en las expresiones de la Biblia. Porque cuando Jesús dice, yo voy a rogar al Padre y Él les va a enviar a alguien, pareciera ser que, ¿qué, hermanos? Que el Espíritu Santo no estaba. Y que el Espíritu Santo, hermanos, llegó después de que Cristo, ¿qué, hermanos? Se fue. Y la pregunta es, cuando Jesús estaba en la tierra, ¿el Espíritu Santo estaba aquí? Sí, también, hermanos. También. Y ahorita, hermanos, vamos a explicar cómo debemos entender las palabras de Jesucristo. Dice segunda carta del apóstol Pedro, capítulo, hermanos, número 1, versículo, hermanos, número 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 20. ¿Cómo dice, por favor, 20 y 21?
Pedro 2, perdón, 1, 20 y 21. Primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén, manita. Gracias, que Dios la bendiga. Y aquí, mis amados hermanos, esto es importante. Y tiene que ver, mis amados hermanos, con lo que mencionábamos en la mañana. Parte tiene que ver con esto. Cuando hablamos acerca de que la salvación se encuentra en la colectividad, hermanos. Una persona por sí sola puede interpretar y entender toda la escritura, hermanos, o requiere de más personas. Requiere de más personas, hermanos. Por eso dice el texto, la Biblia no es de particular interpretación. De repente, hermanos, pasa, no quiero decir nombres, pero yo conocí a 2, 3 por ahí, hermanos que yo estimo muchísimo, que hermanos eran diáconos, predicaban, siempre nos predicaban bastante bien, y de repente los ungieron como ministros, hermanos, y de repente, ¡pum!, recibieron como revelación divina, y dijeron, y empezaron a sacar temas bien, bien extraños, hermanos, como que de repente la unción les metió ese espíritu, y empezamos a predicarlo, y pasó, mis amados hermanos, que cuando ese tema lo expusieron ante más obreros, resulta, hermanos, que no era como ellos lo estaban viendo, hermanos. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en la escritura, hermanos, de la escritura, ustedes me lo pueden leer, en la época, hermanos, de los apóstoles, después de la muerte de Jesucristo, dice, hermanos, que surgió un problema en la iglesia. ¿Cuál fue el problema que surgió, hermanos? Que los judíos convertidos querían que los gentiles convertidos, ¿qué, hermanos? Se circuncidaran. Dijeron, no, es que de acuerdo a la ley de Dios, o sea, sí creemos en Cristo, creemos que es el Mesías, decían los judíos. Pero de acuerdo a la ley, dice que para que uno pueda ser parte del pueblo, tiene que haber circuncisión, y es el pacto con Abraham. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer un concilio. Y se reunieron los apóstoles, se hizo oración, y se pidió la asistencia de ¿quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Él fue, mis amados hermanos, Espíritu Santo, hermanos, el que guió ese concilio. Tan es así, mis amados hermanos, que se llegaron a varias determinaciones. La primera de ellas, mis amados hermanos, se dijo a través del Espíritu Santo, la resolución es, primera, los gentiles no se van a circuncidar. Y la otra es que se abstuvieran de solamente 4 cosas. ¿Qué cosas? No se preocupen, se los dejo de tarea para la próxima semana. Investiguen de qué 4 cosas se tuvieron que abstuviar los gentiles de acuerdo, hermanos, a ese concilio. Pero por eso aquí el texto, hermanos, no fue de particular. Tuvieron que, ¿qué, hermanos? Que reunirse y con el Espíritu Santo, hermanos, poder llegar a una determinación ante una duda. Y la otra parte que mi hermana nos estaba leyendo, hermanos, es que dice que los santos hombres del ayer hablaron, ¿qué, hermanos? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para mis hermanos jóvenes de este lado, que los veo bien concentrados. ¿Quién escribió el Génesis? ¿Qué? Gracias, decían ahí, correcto. Fue Moisés. Y esto, hermanos, es muy bonito. ¿Por qué, hermanos? Moisés, ¿cuándo viene a aparecer? ¿En qué año aparece Moisés? ¿Cuándo? Mi hermano ya hizo las cuentas, ¿verdad? Digo, si esto y esto y esto, correcto. Porque, hermanos, Moisés, hermanos, al año 1491, cuando salen de la tierra de Egipto, hermanos, ¿qué edad tenía Moisés, hermanos jóvenes de atrás? Hermanas, ¿qué edad tenía Moisés cuando sacó a Israel de Egipto? 80, correcto. Ahora, a 1491, súmale, ¿qué, hermanos? 80 años, que es cuando nació Moisés. ¿Qué resultado nos da? Súmale a 1491, súmale 80. ¿Eh? Es el año en que, ¿qué, hermanos? Aproximadamente nace Moisés, hermanos. Para el año 4004, hermanos, que fue cuando fue Adán y Eva creados, ¿cuántos años se ve de diferencia? Qué bueno para las sumas. Yo les creo por fe, hermanos. ¿Eh? Ok, 2433 años. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace, hermanos, Moisés? Toda esa historia, él la vivió, hermanos. Él supo cómo pasó.
Probablemente, mis amados hermanos, a través de la ley oral, ¿había un conocimiento de lo que había ocurrido, hermanos, de las familias? Sí, pero tan detallado y tan específico como lo escribió Moisés, hermanos. No. ¿Quién le ayudó, hermanos? ¿Quién le dijo, mira, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Quién se lo dijo a Moisés? El Espíritu Santo, hermanos. Y él le dijo, mira, toma nota, escribe, agarra papel y lápiz, una mano, no en el equipo que eran rollos, y escribe. Y hermanos, si a Moisés el Espíritu Santo le empieza a explicar desde cuando fueron creados los cielos y la tierra, cuando aparece, hermanos, el hombre de la tierra, y toda la genealogía, ¿no, hermanos? Y acontecimientos que ocurrieron alrededor, hermanos, de la humanidad. Y Moisés, hermanos, lo escribe. Por eso es el apóstol Pedro, el Espíritu Santo siempre estuvo acá, hermanos, presente, hermanos, con los hombres. Por eso cuando nosotros, hermanos, queremos saber algo de la Escritura, ¿a quién le tenemos que pedir ayuda? ¿Quién conoce la Escritura? Si Él la inspiró o no, hermanos. Por orden de Dios, y duerme, hermanos, que Él la conoce, de manos de derecha. ¿Cómo era? Otra le digo, la conoce perfectamente, la conoce completita, hermanos. Bien, dice Juan capítulo número 14, hermanos. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, siempre ha interactuado, hermanos, con el hombre, hermanos, siempre ha estado con ellos. Siempre ha trabajado, hermanos, con el ser humano. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él es el que ha utilizado Dios para, hermanos, dar a conocer su palabra a través de todos los profetas. Todos los profetas, mis amados hermanos, que escribieron la Escritura, hermanos, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Él les dio a conocer cuál era la voluntad de nuestro Dios. Por eso, algo que no hemos comentado mucho, papá lo platicó, yo lo creo por fe, no lo he leído, hermanos, pero en el libro, hermanos, del Mormón, ¿han leído alguna vez el libro del Mormón, hermanos? ¿Lo han leído? Léanlo, está bien interesante. Alucinado, pero bastante interesante, hermanos, ¿verdad? Habla, mis amados hermanos, de la tribu perdida, hermanos, de Israel, que se trasladó. Algo que me encanta de los americanos es que todo pasa en América, ¿sí, hermanos? Los zombies empiezan allá. Los extraterrestres, ¿a dónde van a llegar? A Estados Unidos. El fin del mundo, ¿dónde empieza, hermanos? Todo pasa en Estados Unidos. Bueno, pues bajo esta idea, hermanos, no se le ocurrió a Hollywood. Hollywood se le ocurrió a José Smith, ¿no, hermanos? Un norteamericano que dijo, salió una tribu de allá de Israel y llegaron a habitar, adivinen dónde, hermanos. En Estados Unidos, ¿verdad? La raza blanca, ¿no, hermanos? De ahí surge, hermanos, y el ángel Nefi y las planchas de oro, hermanos, que le da a José Smith, donde revela el nuevo evangelio de hermanos de Jesucristo, ¿no, hermanos? Y por el estilo de un ángel morónico, correcto, hermano. Y hermanos, en esta inspiración divina, y hermanos, y hay un punto donde uno de los profetas que escribe, hermanos, uno de los libros del Mormón dice, y si me equivoco, los santos hombres del ayer también se equivocaron. Pregunta, ¿un hombre inspirado por el Espíritu Santo puede decir, y si me equivoco, ay, disculpen ustedes? Y todos dijeron, no, hermanos, no, porque este hombre al escribir algo y decir, y si me equivoco, ¿a quién está diciendo que se equivocó? El Espíritu Santo, que es el que, hermanos, inspira a los hombres, no, hermanos. Por eso vemos que ningún profeta dice eso, sí, hermanos. Ni Jeremías, ni Isaías. Ellos escriben con seguridad. ¿Por qué? Porque lo que sabían ellos, se los había dictado, hermanos, el Espíritu Consolador de nuestro Dios, hermanos. Bien, decíamos Juan capítulo número 14, hermanos. Juan 14, versículo número 16. 14, 16 y 17, por favor, hermanos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Amén. Amén, manita, gracias, que Dios la bendiga. Y aquí va bien la parte muy interesante, que dice Jesús, yo le voy a rogar al Padre, para que les envíe, ¿qué, hermanos? Entonces, ¿qué era Cristo? Un consolador. Si dice que les envíe otro consolador, es porque yo soy, ¿qué, hermanos? Un consolador. Jesús era un consolador y le dice, yo me voy a ir, estuve con ustedes 3 años y medio, es tiempo de que yo me vaya, no se pueden quedar solos, voy a pedirle al Padre, Él va a enviar un espíritu, Él los va a seguir consolando, pero lo que me llama mucho la atención, hermanos, dice, el espíritu de verdad, el cual el mundo, ¿qué, hermanos? ¿Por qué el mundo no le puede recibir, hermanos? Porque no le ve. Y porque no le conoce. ¿Por qué no le conoce y por qué no le ve el mundo, hermanos?
Porque el Espíritu Santo, hermanos, solamente ¿qué decíamos de punto de fe? Creemos que el Espíritu Santo, hermanos, habita en el corazón de ¿quién? De los que obedecen a Dios, correcto, nosotros entendemos. Una persona que no busca hacer la voluntad de Dios, una persona que no se compromete con lo que Dios está ordenando, ¿tendrá el Espíritu Santo, hermanos? No, no lo puede tener y no lo conoce. ¿Hablará de él o no, hermanos? Hablará de él. Te pongo un ejemplo, hermanos. Hay una doctrina que se llama la iglesia, ¿qué, hermanos? Pentecostés. Y cosa curiosa, no conocen la fiesta. Utilizan como bandera el nombre de una festividad divina, ¿no, hermanos? Y no la conocen. Y no la guardan, mis amados hermanos. Simplemente lo toman, lo ponemos. ¿Por qué? Porque carecen de ¿qué? Del Espíritu Santo. No lo ven, hermanos, no lo conocen, porque en su corazón, mis amados hermanos, no está la obediencia, hermanos, al Todopoderoso. El Espíritu Santo, hermanos, es dado por nuestro Dios y también el mismo Dios, hermanos, lo quita. ¿Quieres ver un ejemplo? El rey Saúl, hermanos. Cuando el rey Saúl era obediente a Dios, el Espíritu Santo era con él. Cuando, hermanos, Saúl desobedece y se rebela contra el Padre, ¿qué hace el Espíritu Santo, hermanos? Lo abandona, se va. Y lo que hermanos, platicado muchas veces nosotros. Cuando David comete pecado y entra a la mujer de Uría de Teo, hermanos, de Bathsheba, hermanos, y comete el pecado de adulterio, conspiración, codicia y asesinato, no, hermanos, mentira, y todos los que se lleva David por ese acto, hermanos, comete pecado. Entonces David escribe el Salmo, ¿qué, hermanos? 51. ¿Qué es el Salmo 51, hermanos? Un salmo de confesión y arrepentimiento, ¿no, hermanos? Léelo tú y dice: Señor, no veas mi maldad, límpiame con hisopo, límpiame más y más. David está confesando, además, en el encabezado dice el salmo que escribió David después de haber cometido falta con Bathsheba. Y en ese salmo, hermanos, David, en la parte, hermanos, crucial, dice David: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no quites. Exacto. Entonces David sabía que al obedecer lo tenía, pero David sabía que al pecar, ¿qué, hermanos? Se perdía, ¿no? Cuando, hermanos, el rey Saúl pierde el Espíritu Santo, dice que se va de él. Dice, hermanos, que llega un espíritu malo, ¿no, hermanos? ¿Qué hacía cuando Saúl, hermanos, ese espíritu? ¿Saben la historia, ¿no, hermanos? ¿Saben la historia? Dice que lo atormentaba. Hermanos jóvenes, de este lado, que están compartiendo opiniones sobre el tema. Muy bien. Hermanos jóvenes, de qué manera encontraba Saúl alivio al tormento que le producía el espíritu? ¿Cómo encontraba alivio, paz, Saúl? No, perfecto. Pasa para el equipo número 2. No, de este lado. No, bueno, jóvenes, de este lado. ¿De qué manera encontraba Saúl alivio al espíritu que lo atormentaba? Correcto, la tenían. Qué bueno, cuando el arpa, hermanos, de David, cuando David tocaba el arpa, porque era un hombre lleno de ¿qué, hermanos? De Espíritu Santo, de santidad, de conexión con Dios. Cuando él tocaba, hermanos, el arpa, David, hermanos, Saúl encontraba ese descanso, hermanos, y esa calma, hermanos, que él necesitaba por ser atormentado. Y lo dijimos, cuando Saúl tenía el Espíritu Santo, él mandó correr a los adivinos, agoreros, sortílegos, lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Qué es un agorero? ¿Qué es un sortílego? El agorero es el que se basa en los agüeros. No, ustedes son adivinados porque tratan de adivinar, hermanos. El agorero es el que se basa en señales, hermanos, de los cielos, de las aves, hermanos. Esos son los agüeros, son, hermanos. Y en base a eso predice el futuro. Ustedes son adivinos, hermanos. Es otra cosa. Los hermanos, hermanos, pero bueno, el punto es, hermanos, que él los corre. Cuando pierde el Espíritu Santo, ya pierde el guía, pierde el maestro, el que le enseña las cosas. ¿Qué pasó con él, hermanos? Recurre a ellos, exactamente. Y uno diría, pero ¿cómo es que el rey Saúl? Pues sí, ya no tiene Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Y cuando llega el espíritu de error y se encuentra la casa, ¿qué, hermanos? ¿Quién tiene la casa vacía ahorita?
Sí, porque dice que el que no entiende que el Espíritu Santo se va, dice que la casa se queda aquí, hermanos, vacía, se renta, ¿no? Así, se renta alma y espíritu para el que guste llegar. Después nos vamos, se queda en renta, llega el espíritu de error y dice, no, está amplia la casa, va por 7 peores que hermanos, que él y habita en esa casa. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el hombre dice, pero ¿cómo es que si él era el hermano de la iglesia? Sí, pero ahora tiene ¿qué? 7 espíritus de error. Y por eso dice Pedro, y a veces hacemos cosas peores que antes de que fuéramos, ¿qué hermanos? De la iglesia, por perder el Espíritu Santo. Entonces David lo sabe, escribe el Salmo y le dice, Señor, no quites mi Santo Espíritu. Lo que dice el dicho popular, cuando veas las barbas de tu vecino, ¿qué hermanos? Echa las tuyas, ¿qué hermanos? A remojar. David dijo, ya vi cómo le fue a Saúl y cómo acabó Saúl por perder el Espíritu Santo. Y dijo David, yo no lo puedo, ¿qué hermanos? Perder. Porque si lo pierdo, se acabó, ¿qué hermanos? Todo. ¿Estamos bien, hermanos? Entonces, por eso Jesucristo, ahí está el Espíritu, hermanos, está trabajando. Y lo que dice aquí, mis amados hermanos, lo que mencionábamos, dice el apóstol, dice Jesucristo, porque está, ¿qué hermanos? Con vosotros y será. ¿Cómo está eso? ¿Está o será? ¿Viene o ya estaba? Si dice, está con vosotros y dice, yo voy a rogar al Padre que lo mande, pues no está con vosotros. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Se confundió? ¿Se catinfleó? Mis amados hermanos, no, exactamente, exacto. Hermanos, Jesucristo, hermanos, cuando habla en sentido figurado de que va a rogar al Padre que lo mande, hermanos, no es que literalmente, hermanos, lo vaya a mandar, porque ya dijimos que, hermanos, Él estaba desde el principio, Él estaba con ellos. Cuando Jesucristo le dice, hermanos, a sus discípulos y a Pedro, ¿qué dice la gente que soy yo? Que Elías, que Juan el Bautista, y Jesús les pregunta, ¿y ustedes, discípulos, quién dicen que soy yo? ¿Qué contestó Pedro? ¿Y qué responde Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque esto, ¿qué hermanos? ¿Sino qué? ¿Cómo? Exacto. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Me lo puede repetir más despacito, hermano Armando? Sí, hermano, lo dijo Jesús. O sea, le dice el apóstol, básicamente, Pedro le dijo una verdad a Jesús. Y Jesús le contesta, ¿sabes por qué sabes esto? Por el Espíritu Santo que está en ti. Él te reveló estas cosas, porque Él es, ¿qué dijimos que Él es? El guía, el maestro, el consejero, hermanos. Por eso Jesús decía, el Espíritu, hermano, siempre ha estado con los apóstoles, hermanos. A lo que está refiriéndonos Jesucristo es a lo que va a mencionar él más adelante en Hechos capítulo número 1, hermanos. Dice Hechos capítulo 1. Jesús, hermano, está haciendo referencia a una profecía, ¿no, hermanos? Que mis hermanos varones que ya están estudiando los cuadernos, mis hermanos adalides, han estado estudiando. Ya lo estudiaron ese libro, de hecho, ya estudiaron el libro del profeta Joel, ¿verdad, hermanos varones? Uno de los profetas mayores, ¿verdad, hermanos? Menores, correcto. Bien. Dice Hechos capítulo número 1, hermanos. A eso hace referencia a Jesucristo, a una profecía. Hechos 1, versículo 4 al 8, por favor, hermanos, léanlo. Amén, gracias, que Dios la bendiga. Cuando estaba Jesús, mis amados hermanos, Él los enseñaba, Él los instruía, hermanos, y Él los guiaba. Jesucristo dijo, yo me voy, necesito dejarles, ¿qué, hermanos? A alguien que los siga guiando, que los siga instruyendo, que los siga enseñando todas estas cosas. Dice Jesucristo, entonces el Espíritu Santo se va a quedar, ¿qué, hermanos? A cargo de todo, exactamente, se va a quedar a cargo de todas las cosas. Digo Jesucristo.
Luego, no se vayan de Jerusalén, porque van a ser investidos de potencia de lo alto, de parte de nuestro Dios. Esto, mis amados hermanos, lo profetizó Joel. ¿Estamos bien? Para mis hermanos jóvenes, que los veo bien activos. A ver, vamos con los de las bancas del medio. Hermanos jóvenes, ¿de qué manera Joel profetizó? Dios lo profetizó a través de una figura, de una representación. ¿Cómo profetiza Joel el descenso del Espíritu Santo? ¿Cómo lo llama él? ¿Cómo lo da a conocer? ¿De qué manera? Es un lenguaje como simbólico, ¿no, hermanos? Lo representa a través de algo. Dice Joel, va a pasar esto. No, no. Sí, el Espíritu, hermanos, sabemos que ese espíritu no tiene forma y se manifiesta de diferentes formas, ¿no, hermanos? Pero Joel menciona un acontecimiento de la naturaleza. ¿Cuál es? Lo compara con un acontecimiento natural, de la naturaleza. La venida del Espíritu Santo. ¿Con qué lo compara Joel? ¿Quién dijo la lluvia? Correcto, hermano, ¿verdad? Joel dice, hay 3 lluvias. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor jóvenes de aquí adelante. ¿Cuáles son las 3 lluvias que menciona Joel? ¿Cómo las llama él? ¿Cómo las menciona? Porque ahorita mis hermanos nos van a decir cuándo se cumplen. Ahorita ustedes nos van a decir cómo las llama Joel a esas lluvias. Y los adultos que contesten. Si no, nos la va a pasar a nosotros, ¿sí, hermano? No, no es cierto. Pero mis hermanos jóvenes de allá atrás dicen, hermano, de plano, ahí la dejamos. Menos de aquí adelante. Y la lluvia arreglada, hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Temprana, tardía y arreglada. Y ahora, mis hermanas, de sus mamás, para que ustedes jóvenes se sientan orgullosos de las mamás, ellas nos van a decir cuál es la arreglada, cuál es la temprana y cuál es la tardía. Que son 3 manifestaciones de la potencia del Espíritu Santo, hermanos, de nuestro Dios. Hermanas, adelante. Muéstrenle a sus muchachos, que vean, mira, mi hijo, así se estudia. Venga. Ok, estamos cerca. Pero, no se preocupen. Vienen los adalides, ¿sí o no, hermano? Vienen los adalides. Adalides, con esa fuerza, valientes batallones de Israel. ¿Cuál es la arreglada? ¿Cuál es la tardía? ¿Y cuál es la temprana? La temprana es cuando hace el descenso del Espíritu Santo, los apóstoles. Correcto, gracias, hermano Ángel. Ya tenemos la primera. La primera de la que está hablando Jesucristo, ¿no, hermanos? No se vayan de Jerusalén porque están vestidos del Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre esto? En Hechos capítulo número 2. ¿Qué día, de qué mes, de qué año ocurrió esto? Hechos 2. De día, mes y año. ¿No era ni marzo ni abril? 6 de Sivan. ¿En qué año muere Cristo? 30, correcto. En el 26 se bautiza en ese ministerio. Es el 6 de Sivan del año 30 de nuestra era, hermanos. La era común, hermanos, se cumplía la fiesta del Pentecostés, estaban en el aposento alto. Hermanas, ¿cuántos estaban en el aposento alto? Según Hechos capítulo número 1. ¿Y qué estaban haciendo? Hoy 3,000 no cabían. Estaba chiquito el cuarto. La compañera como de 120. ¿Y qué estaban haciendo? Pues esperando a que llegara el Espíritu Santo, hermanos. Y entre tanto, estaban escogiendo al sucesor de Judas, hermanos. ¿Sí? Hechos 2, están en la casa y llega la lluvia temprana. Dice, hermanos, que de repente se escuchó un estruendo como de un viento recio que corría, hermanos, el cual llenó toda la casa y se aparecieron sobre los 120 reunidos ahí como lenguas, que hermanos, de fuego que se sentó una sobre cada uno de ellos. Y hermanos jóvenes, ¿qué empezaron a hacer los apóstoles y los que estaban ahí? Esos hermanos jóvenes de la segunda generación, gracias, correcto. Empezaron a hablar, ¿qué, hermanos? En lenguas como el Espíritu les daba que hablasen.
Ah, ok. ¿Cuál es la tardía? Vamos bien. ¿Eh? Ya sacaron el acordeón. No, se vale, se vale. Si lo tienen y lo ocupan, perfecto. ¿Cuándo es la tardía, hermanos? Gracias, hermanita, exactamente. La que va a ser previo a la venida de Jesucristo. Hermanos, se va a manifestar sobre quién? Sobre los gentiles, sobre los judíos. Sobre los judíos, hermanos. ¿Qué es lo que los evangélicos ahorita que tienen el espíritu y que hablan como locos y brincan y saltan y la gente cae así? ¿De esa? Mis amados hermanos, no es. Porque no va a caer sobre el gentil, va a caer sobre el pueblo de Israel, pueblo judío, hermanos. Hermanos jóvenes, esta es la buena, esta es la suya. ¿Cuál es la arreglada? Ay, caray. Escuché como muchas voces, hermanos. Ya yo oigo esquizofrénico, porque oigo veces mis hermanos, pero pónganse de pie y díganme, hermano, yo considero que la arreglada es esta. Recuerden que son manifestaciones del Espíritu, hermanos. La época de los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento, hermanos, cuando ellos profetizaban, e incluso muchos de ellos, hermanos, hacían milagros, hermanos. Esa fue la lluvia arreglada, hermanos. Bien, pues mis amados hermanos, está la promesa, en Hechos 1, en Hechos capítulo 2, mis amados hermanos, vemos que se cumple el Espíritu Santo, hermanos, pero decía mi hermana acertadamente, cayó el Espíritu Santo sobre 120 y después, hermanos, fue esparcido y fue recibido por 3,000 más, que son los que se bautizaron. Dice Hechos 2, que cuando acabaron de predicar, cuando dice que todos están hablando en lenguas, y la gente, los judíos que estaban ahí de muchos lugares, de muchas naciones, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de África, hermanos, que estaban ahí reunidos celebrando la fiesta, cuando vimos que los judíos estaban hablando en lenguas, ¿qué pensaron de los judíos? ¿Qué pensaron de los apóstoles? Sí, no, sí, que estaban, ¿qué, hermanos? Dijeron, esto se les pasó la festividad, ya están tomados eso. Y entonces Pedro dice, a ver, con calma, mis amados hermanos, es muy temprano. Hermanos jóvenes de la parte posterior, ¿qué hora era? Correcto, las 9 de la mañana. Hermanos, Pedro dice, siendo la hora nona, que es la hora de las 9, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, es muy temprano para estar tomando. Entonces, Pedro toma la palabra, hermanos, y empieza a predicar, y se convierte en ¿qué? 3,000. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les contesta, ¿qué, hermanos? Arrepentidos y bautícese para los pecados y recibiréis el... ¿No lo han leído, hermanos? Es la fiesta del Pentecostés, hermanos. ¿No lo han leído nunca? Se lee en cada Pentecostés. Se los juro que cada Pentecostés, hermanos, se lee. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y fueron añadidas aquel día como 3,000 personas, hermanos, por el poder del Espíritu Santo. Pero mis amados hermanos, al paso del tiempo, el Espíritu Santo, hermanos, se empieza a expandir. Hechos capítulo número 10. La historia de... ¿Quién fue Cornelio, hermanas? Exactamente. El primer hombre convertido. Conocemos la historia de que Pedro tiene una visión de lienzo. Le dicen, Pedro, mata y come. Él contesta, no he comido nada común inmundo. Le dicen, van a venir por ti. Cuando vengan por ti, te vas con ellos. Llegan por él, se va con ellos, llega a la casa de Cornelio y se encuentra con la sorpresa de que era puro gentil. Y es lo que me llama mucho la atención, mis amados hermanos, porque Pedro se sorprende, ¿no, hermanos? Nos damos cuenta, hermanos, cómo hace falta mucho poner atención. No digo a ustedes, ahora lo estoy hablando ahora de otros. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Jesús dijo a sus discípulos, al tercer día voy a resucitar, ¿sí o no? ¿Y dónde estaban sus discípulos? Llorando porque se había muerto. Te lo dije la vez pasada, mejor los judíos dijeron a los romanos, pongan soldados, porque este dijo que al tercer día resucita y sus discípulos son capaces de venir por el cuerpo y sacarlo y hacer chanchullo. Mejor los judíos estaban, ¿qué, hermanos? Al pendiente de la señal que dio Jesús. Los discípulos llorando, no, se murió el maestro, y aquellos al tercer día dijo, fíjate lo que son las cosas, Y hermanos, en esta parte, hermanos, es igual.
¿Qué le dijo Jesucristo, hermanos, a los apóstoles? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿qué, hermanos? Gentiles, ¿sí o no? Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿qué pasa? Se sorprende. ¿Por qué se sorprende? ¿Pero por qué? Pero no se supone que Jesús se había dado la orden. ¿Sí o no? O sea, ese es el punto. ¿Por qué se sorprende Pedro? Ya Jesús te había dicho, ve y predica a los gentiles, que no lo habían hecho. Era su problema, ¿no, hermanos? Pero Jesús ya los había mandado. Y entran a la casa, se encuentran con puro gentil, y dice versículo 44 al 48, por favor, hermanos. Hechos 10, 44 al 48. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Amén, muchas gracias. Y nos dice, mis amados hermanos, que estando predicando, los gentiles creen en el Evangelio y el Espíritu Santo, ¿qué, hermanos? Se derramó también sobre ellos. Y dije, te sorprendió porque dijeron, también sobre qué, hermanos, sobre los gentiles llegó el Espíritu Santo. Así que hay que bautizarlos porque, hermanos, ya son parte del pueblo de Dios, porque ellos también cuentan con ese consolador, con ese paráclito que Dios, mis amados hermanos, les había concedido, hermanos, a ellos. Y mis amados hermanos, y así funciona. Y tiene el Espíritu Santo, hermanos, tiene esa facultad. De hecho, hermanos, hace 8 días cuando estamos estudiando la escuela, se mencionó, hermanos, a un hombre llamado Simón el Mago. ¿Se acuerdan, hermanos? 3 dicen que sí. 2 dicen, ese día no vine. Sí se mencionó, hermanos. Dice, hermanos, que ese hombre vivía de qué, hermanos? De hacer truquitos, ¿no? Se hacía trucos y sacaba dinero. Y dice, hermanos, que él escuchó a los apóstoles y creyó en el Evangelio, ¿no, hermanos? Creyó en el Evangelio, se convirtió. Y que vio que ellos, cuando ponían las manos, transmitían, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué dijo Simón? No, pues, ¿ya? Dijo, no, pues si haciendo trucos gano bien, pasando el Espíritu Santo a 800, para que no pague 1800 el Espíritu Santo, hermanos, voy a poner sus changarros, hermanos, ahí por todo, hermanos, así menos. Y le dice a los apóstoles, Pedro, ¿cuánto? Todo más, acá hay, dime cuánto. Y entonces, hermanos, Pedro le contesta algo bien bonito. ¿Qué le contestó, hermanos jóvenes? Cuando les ofreció dinero por esa imposición de manos, ¿qué le contestó? ¿Qué le contestó Pedro? ¿Se enojó Pedro o no se enojó? Y feo. ¿Qué les contestó, hermanos jóvenes, de este lado? ¿Qué le contestó Pedro a Simón? Hermanas, ¿qué le contestó Pedro a Simón? ¿Tu dinero? Si crees que... Exactamente, hermanos. Porque no era así, hermanos. Porque el Espíritu Santo, hermanos, no se va a través del dinero. Se da a través, mis amados hermanos, dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. No se puede comprar, mis amados hermanos, al Espíritu Santo. Versículo 17, hermanos, que habíamos leído. ¿Cómo dice el versículo 17, hermanos? Ya lo habíamos leído. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, no lo ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Amén, hermano. ¿En quién habitaba el Espíritu Santo, hermanos? En los hijos de Dios, hermanos. En los hijos de Dios, hermano. Por eso, hermanos, dice Pedro, no lo puedes pasar porque el Espíritu Santo no es un objeto que se pueda comprar. Él solamente llega a habitar en el corazón de aquellos que buscan a Dios, hermano. Dice Hechos capítulo 5. Hechos 5, hermanos.
Levante la mano, ¿cuántos de aquí tienen el Espíritu Santo? Dicen, ah, caray, hermano. Muchos dijeron, yo sí lo tengo, hermano. Claro que sí. Sí lo tienes. Sí, 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 sí lo tienes. Aunque no lo creas, sí. Yo sé que muchos dijeron, no, así como soy, hermano, no. No, así como me porto, a lo mejor no, yo creo que no. No, sí lo tenemos, hermano. Ahorita vamos a ver, hermanos, que el Espíritu Santo, hermanos, tiene varias etapas. Y ahorita lo vamos a ver. Hechos 5, versículo número 32. Por favor. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén, hermanita. Dios la bendiga. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Obedeciendo. Así es, mis amados hermanos, como el Espíritu Santo ha llegado, hermanos, a nuestras vidas. Dice, hermanos, Efesios, capítulo número 1, versículo 13. ¿Cómo llaman, hermanos? ¿Cómo dice? Efesios 1, 13. Amén. Gracias, hermano. Dios la bendiga. Dice, hermanos, que ¿desde cuándo somos sellados, hermanos? Desde que creemos, hermanos. ¿Y cómo nos sella Dios? Con el Espíritu Santo, hermano. Dice, ustedes que han conocido, que han creído, que han guardado, recuerden que han sido sellados. Desde el momento que ustedes creyeron, en ese momento fueron marcados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, hermanos. Y es lo que pasa, hermanos, con nosotros. Cuando mis amados hermanos, Dios ve que tenemos ganas de saber de su palabra. Lo dijimos cuando predicamos acerca de un personaje. Apenas lo leímos, un personaje que se encuentra en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan del libro de los Hechos? Un hombre que iba leyendo Isaías. Hermano Mando. Ya se me pone atención, hermano. Leímos de un personaje, de un siervo de Dios, en un diálogo que tuvieron en un camino. El eunuco etíope, ¿no, hermanos? Cuando estaba leyendo el libro de Isaías, hermanos jóvenes, ¿qué capítulo estaba leyendo? Y lo dijimos ese día que vimos el tema. ¿Qué capítulo estaba leyendo el eunuco? Isaías 53, correcto, sobre la parte del Mesías, ¿no, hermanos? Y llega el Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco, ¿qué dice? Si no hay quien dejarme, quien me enseñe, ¿verdad? Y cuando me enseñan me distraigo. Ah, pero el eunuco no se distrajo, hermano, le puso atención. Y como puso atención, mis amados hermanos, Felipe le explicó, ¿verdad, hermanos? Esta historia. Y es lo que decíamos, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando ve que alguien realmente lo está buscando, ¿qué hace nuestro Padre Celestial? Pone los medios, ¿no, hermanos? Para que esa persona lo encuentre. Y por eso dice aquí, hermanos, cuando Dios vio que en tu corazón tú lo querías buscar, ¿qué hizo Dios? Te mandó el Espíritu Santo. Y cuando te empezaron a predicar los que venimos de afuera, y nos empezaron a predicar, hermanos, y creímos, en ese momento el Espíritu Santo se quedó con nosotros, hermanos. Pero no en plenitud. Se quedó como un maestro. El Espíritu Santo es un maestro. Jesús lo dijo, ¿no, hermanos? Él les enseñará y les recordará todas las cosas. Y por eso te dije, hermanos, ustedes tienen el Espíritu Santo y vi que muchos no la levantaron por timidez, por inseguridad, por humildad o por lo que haya sido, mis amados hermanos. Pero déjame decirte algo, si no tuvieras el Espíritu Santo, no estarías aquí. Así te lo pongo de fácil. No estarías aquí sentado escuchando palabra de Dios, no lo harías. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque el Espíritu Santo te enseñó que hay que estar, ¿qué, hermanos? Aquí. Y fue por ese Espíritu, no por ese Maestro, que estás guardando el sábado y estás en esta tarde cumpliendo con el mandamiento, porque el Espíritu Santo te lo enseñó. Por eso decimos, ¿Él está contigo? Sí está contigo. El punto es, ¿qué tanto está contigo? ¿Nada más como maestro? ¿O es algo más de ti? ¿En serio? No, voy a ponerlos a dudar.
Es algo más. ¿En serio? Espérenme. Déjenme ver. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? De acuerdo a las Escrituras, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro está predicando, y le dice, y como escucharon esto, fueron compungidos de corazón. ¿Qué quiere decir compungido? Conmovidos de corazón, sacudidos. Le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya creímos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos, es un mensaje subliminal, y bautícese para el perdón. ¿Quién de aquí no es bautizado? No me contesten, no quiero saber a quién voy a regañar personalmente. Pero Dios, el Espíritu Santo te está hablando, Felipe, Eunuco. Y entonces, mis amados hermanos, dice, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para que lo podamos entender todos, más mis hermanos jóvenes, de repente aparecen compañías que te ofrecen paquetes, ¿sí o no, hermanos? Y te dicen, ¿quieres solamente el teléfono? 185 semanales, mensuales. ¿Quiere con internet? ¿De tantos gigas o quiere banda ancha? No, banda ancha para que tenga, corra, fluya como correcaminos. Le cuesta tanto. ¿Quiere que le incluyamos televisión también? ¿Me explico? ¿Me explico, hermanos? ¿Qué paquete quieres? Y lo que pasa, hermanos, quizá es que muchos de los que estamos aquí, adivina qué, tenemos el paquete básico del Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos el paquete básico, ¿verdad, hermanos? Del Espíritu Santo, hermanos. Y a lo mejor nada más lo tenemos como maestro. Y hasta ahí. Por eso estamos aquí, hermanos. Pero el Espíritu Santo nos puede dar más. Sí, hermanos. No solamente, hermanos, como maestro. Jesús dijo, Él va a ser un consolador. Pero ¿para quién va a consolar el Espíritu Santo, hermanos? Él enseña a los que van empezando. Pero ya a quienes consuela el Espíritu Santo, hermanos. A los que guardan los mandamientos. Y uno de los mandamientos, ¿cuál es? ¿Cómo, hermano? Fuerte, fuerte. Ya lo escuché por ahí murmurado, pero quiero escucharlo fuerte. Para ese reposo entre uno de ellos. Pero el otro, mis amados hermanos, es que Dios lo da a sus hijos. Dice en la carta de Juan capítulo 3 versículo 1, mirad cuál nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuándo nos convertimos en hijos de Dios? Cuando nos bautizamos. Cuando nos bautizamos, somos adoptados como hijos. Antes somos creación de Dios. Pero recibimos el nombre de hermanos de hijos cuando nos bautizamos, somos parte de hermanos del pueblo. Dice Efesios capítulo 4 versículo 30. Vámonos más rápido, porque si no, se nos va a ir la tarde, hermanos. Versículo 29 y 30. Efesios 4, 29 y 30. Amén, hermano, gracias, que Dios lo bendiga. Y aquí viene la segunda parte. La primera parte dijo, desde que creímos fuimos, ¿qué, hermanos? Sellados. ¿Lo vimos o no? En Efesios 1. Somos sellados, apartados, marcados. Pero dice aquí la Escritura, pero si avanzamos más como hijos de Dios, nos bautizamos, somos parte del pueblo y cumplimos, ese sello, hermanos, ¿a dónde nos va a llevar? De acuerdo al texto, hermanos. Hasta el día de la redención. Porque mientras eres alumno, hermano, te puedes salir. ¿Cuántas personas hemos conocido que han venido, han estado y se han retirado, hermanos? Muchas. ¿Fueron marcadas? Sí. ¿El Espíritu Santo fue su maestro? Sí, pero se fueron. Pero aquí dice el apóstol Pablo, pero cuando tú ya eres hijo de Dios y estás más metido con Dios, ese sello te va a durar, ¿qué, hermanos? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos vas a ser apartado hasta ese momento, hermanos, cuando el Señor venga. Dice Romanos capítulo número 8, hermanos.
¿Qué más hace el Espíritu Santo? Romanos 8, versículo 26. Nos echa la mano, hermanos. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Amén, güey, te agradezco, que Dios la bendiga. Y aquí dice el apóstol Pablo, mis amados hermanos, cuando estamos pasando por una flaqueza, una tentación, una debilidad, ¿no, hermanos? Espiritual, ¿quién nos ayuda, hermanos, a soportarlo y a aguantar y pasar la prueba, hermanos? El Espíritu Santo. Cuando de repente nuestro hermano Cristian está a punto de comerse esos famosos tacos, ¿verdad, hermano? Campechanos, de que la otra vez me estaban contando que me iba a invitar a comerlos. Bueno, esos que tienen carne de puerco y todo eso, hermano, sí. Y está a punto de comérselo, mi amado hermano, y está en la flaqueza. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermanos? Pues si eres encargado de jalatlaco, ay sí, y suelta el taco, no, ya no, cancéleme la orden, hermanos. Él nos ayuda, hermanos, a resistir. Nos conviene, hermanos, tener el paquete, hermanos, VIP del Espíritu Santo. Sí, hermanos, nos conviene, tenemos amplitud, porque en esos momentos, hermanos, Él nos va a ayudar. Alguien decía por ahí, es nuestra conciencia. ¿Nunca te ha pasado cuando vas a hacer algo por ahí, hay una vocecita? ¿Nunca has escuchado esa vocecita? No. Sí, no. Y te dice, todos te estás viendo. Y sientes que todos te miran y alguien te dice, todos están viendo. Es el Espíritu, que, hermanos, Santo, que te recuerda que tú, como hijo de Dios, no lo puedes hacer. Y es más, dice aquí, hermanos, que Él pide por nosotros. Dice, cuando tú pides a Dios y pides mal, ¿qué hace el Espíritu Santo? Endereza la oración, sí. Señor, mira, no le hagas caso a González, está loquito. Señor, mira, dale lo que necesita. Es como el vocero, ¿verdad? Como el vocero. Lo que César González quiso decir, Señor, ¿no? Es esto. Y Él nos ayuda, hermanos, a pedir las cosas como son correctas y lo que realmente, hermanos, necesitamos de Dios. Hechos 9:31, hermanos. Apóyame, vamos a leer. Alguien que tenga el Espíritu Santo, párese, léalo, hermanos, por favor. Las iglesias entonces tenían lugar por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con un consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Amén, hermanito, gracias, que Dios la bendiga. ¿Qué hace el Espíritu Santo más por la iglesia? La paz. Y en medio de la tormenta, ¿qué hace, hermanos? Nos consuela. ¿Sí o no? Que estás triste, que estás agobiado, que estás apagado, que la estás pasando mal. Llega el Espíritu Santo, ¿no, hermanos? Habla a tu oído, habla a tu hombre interior y te dice, tranquilo, Dios está contigo. Te dice, esto va a pasar. ¿Nunca lo has sentido, hermano? De repente te sientes mal, sientes de la patada, sientes todo tirado, espiritualmente bajoneado, hermanos. Y de repente escuchas un canto, una palabra, una oración, un mensaje, lees un texto y te confortas. Adivina quién está interviniendo ahí. El Espíritu Santo. No crees que va a llegar y buenas tardes, el Espíritu Santo, vengo a consolarlo. No, hermanos, no va a ser así. Él actúa, ¿qué, hermanos? De muchas maneras, ¿verdad? Pero al final de cuentas, Él hace, hermanos, sentir su presencia y nos recuerda el Espíritu Santo que aún en medio de la tormenta, Dios está con nosotros. Y es lo que hace, hermanos, Él. Está al pendiente de nuestras necesidades, hermanos, cuando más lo necesitamos. Juan 14:26, hermanos. Amén, hermano, que Dios la bendiga. Y aquí vemos por la parte, hermanos, Él enseña, ¿no, hermanos? Él enseña y recuerda. ¿Cómo es que logramos comprender todo lo que está aquí escrito, hermanos?
¿Somos muy inteligentes o cómo es que lo entendimos? Por medio del Espíritu Santo, hermanos. Él es el que nos hace entender, oh, mira, esto es así, oh, mira, esto se entiende así. Él nos va enseñando como niños chiquitos, ¿no, hermanos? Al principio, dice el apóstol Pablo, nos da leche espiritual. Y conforme ve que vamos madurando, ¿qué hace el Espíritu Santo, hermanos? Nos va dando vianda más sólida. Hermanos, ¿en qué etapa estamos? Leche, Gerber, papilla o barbacoa espiritual, hermanos. ¿En cuál estás? Tamales espirituales. Bueno, de acuerdo al gusto del cliente, hermanos. ¿Por qué te lo menciono, hermano? Porque tenemos que ver esto. El apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Corinto en el capítulo 3, de primera carta, Pablo dice, o cuando yo los conocí, os di a beber leche y no vianda, porque no podían. Y dice Pablo, lo que me preocupa es que ahorita han pasado los años y ¿qué creen? No pasan de la leche. Mis amados hermanos, ¿quién no ha pasado la leche espiritual? Es una buena pregunta, ¿no, hermanos? ¿Cómo andamos? Porque ahora los príncipes, hermanos, ya nos quiere dar alimento más fuerte. ¿Y qué, hermanos? ¿Se da cuenta que no podemos? Hay que echarle ganas, hermanos, para más cambiar ese alimento. Y, hermanos, Él nos enseña. Dice, hermanos, Juan 16:13, que Él, hermanos, nos guía, hermanos, en cada momento y nos lleva, hermanos, a la verdad de nuestro Padre Celestial. Hermanos, Él está siempre con nosotros, hermanos, y no nos deja. Y aseguremos, mis amados hermanos, como dijo David, de no perder, hermanos, ese Espíritu Santo. Dependemos, hermanos, totalmente de Él. Él es el que nos acerca, hermanos, a nuestro Dios. Y dice, hermanos, que Él nos recordaría todas las que, hermanos. Nunca te ha pasado. Si yo te dijera, a ver, hermanos, explíquenme un tema, te digo algo. Quizá muchos diríamos por inseguridad, no lo sé, hermano, no me sé los textos. Pero ¿no te has dado cuenta que de repente estás hablando con alguien de afuera, te pregunta y te conviertes en el apóstol Pablo? ¿No te les ha pasado, nos ha pasado, hermanos? Y dice Isaías, pero bien, Isaías 50, ahora dice el capítulo, pero ¿sabes qué dice? Isaías dice que Cristo murió, el apóstol Pablo dice que Él vino, dio su sangre y todo. ¿No te ha pasado? Y cuando acabas de hablar, dices, ¿tú lloras? ¿De dónde me salió esa? Y yo digo, ¿de dónde me salió esa sabiduría? Adivina quién te recordó en ese momento todas las cosas. El Espíritu Santo. Él llega y dice, dile esto. Así como estuviera como un chicharito, ¿no? Dile esto, ahora dile esto otro. Y ahí estás tú, hable y hable como perijito, hermanos. Es el Espíritu Santo recordándote todo lo que ya te había enseñado aquí. Va allá y te recuerda lo que está en tu mente y en tu corazón. Mis amados hermanos, Él nos trajo, nos enseñó, nos cuida, nos fortalece. Pero déjame decirte algo muy importante, hermano. Asegúrate de que ese Espíritu jamás se vaya. Y con este pasaje termino. Romanos 8, hermanos. El Espíritu, hermanos, es fundamental, hermanos, para nuestra salvación. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Andamos en la carne o en el Espíritu? Levante la mano, ¿quién anda en la carne? De chismoso, hablando, juzgando, criticando, mironeando a los demás, hermanos, diciendo que doble sentido, que palabritas, que escuchando, hermanos, Paquita del barrio, Rosa de Guadalupe, hermanos. ¿Quién anda en la carne, hermanos? Bien. ¿Quién anda en el Espíritu? ¿Cómo lo sé? Bien, pues el pasaje nos dice, ¿cómo sé dónde yo ando, hermanos? Si ando en el Espíritu de Dios, ¿qué, hermanos? Mora en mí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si no tenemos el Espíritu en nosotros, mi amado hermano, estamos muertos. Si no tienes el Espíritu del Señor, está muerto, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, asegúrate de andar en el Espíritu para que el Espíritu del Señor more, ¿qué, hermanos? En ti. Por eso Pablo decía que cuidemos nuestro cuerpo, ¿no, hermanos?
¿O no sabéis, dice Pablo, que vuestro cuerpo no es suyo y que es templo, ¿de qué, hermanos? Del Espíritu Santo. Este es el templo, mis amados hermanos. Y cuando tú descuidas el templo, ¿qué hace el Espíritu, hermanos? Se va. Versículo número 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿qué espíritu? Si el Espíritu Santo enviado por Dios mora en nosotros, el que levantó, ¿quién levantó? Dios. A Cristo, Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Cómo? ¿Cómo nos va a dar Dios vida? Por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso, mis amados hermanos, hasta el final del día, hermanos, el Espíritu nos tiene que acompañarnos hasta que bajemos al polvo de la tierra. Porque si ese Espíritu, hermanos, mora en nosotros, porque vivimos piamente siguiendo sus enseñanzas, cuando bajemos al polvo, venga Jesucristo por segunda vez y levante, hermanos, a los muertos en la primera resurrección, Dios nos va a levantar. Pero siempre y cuando hayamos muerto con el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Él es el Paráclito, Él es el brazo eterno, hermanos, Dios, mis amados hermanos. Él es el colaborador, mis amados hermanos, y Él es el que habita con su pueblo, mis amados hermanos, y siempre ha estado para ayudar a los hombres. Que Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Paz a vosotros.